Hola y bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban y activen las notificaciones para que sepan cuando subo un video nuevo. Además recuerden seguirme por mis redes sociales, los links directos están en la descripción. Hago directos por Facebook al menos una vez por semana. Hoy es sábado y como saben hoy toca caso misterioso. Este caso, el que les hablaré hoy, de verdad que se me hace súper interesante. Recuerdo que cuando salió en las noticias, cuando estaba pequeña, me sorprendió mucho porque realmente fue muy polémico en mi país. Realmente no entendía lo que sucedió hasta hace poco que hice la investigación y créanme que es un lío conseguir información objetiva y clara al respecto, pues hay muchas versiones y pues en internet ya saben cómo son estas cosas, así que bueno, empecemos. Antes de comenzar a hablarles sobre este interesante caso, les mencionaré los principales y a mi parecer más importantes personajes involucrados. Danilo Anderson nació en Caracas el 29 de octubre de 1966 y vivió gran parte de su vida en La Vega, un barrio pobre al sureste de Caracas. Terminó la carrera de Derecho en la Universidad Central de Venezuela en el año 1995, especializándose más tarde en Criminología y Leyes Ambientales. Trabajó para varios bufetes de abogados y fue fiscal tributario entre 1993 y del año 2000. Además, fue el primer funcionario en abrir un caso de delitos ambientales ocurridos en la capital del país. La denominación oficial del cargo de Danilo Anderson era fiscal cuarto con competencia nacional en materia de medio ambiente. Sin embargo, no se le conoció por sus casos ecológicos, sino por varios de los más controvertidos juicios políticos que habían conmocionado Venezuela en los últimos años. Anderson había comenzado a citar a todas y cada una de las personas que el día 12 de abril de 2002 firmaron el decreto de constitución del gobierno de facto, que ese día se instaló, con el empresario Pedro Carmona Estanga, en calidad de presidente tras el derrocamiento de Hugo Chávez. Entre los citados que ya habían comparecido figuran empresarios, propietarios de medios de comunicación y dirigentes políticos y sociales de la oposición. Pero la mayor parte de las personas que apoyaron el golpe de Carmona, unas 400 en total, aún no habían sido convocadas por la fiscalía para esa fecha. Todas ellas iban a ser acusadas de rebelión civil y podían ser castigadas con hasta 15 años de prisión. Anderson también mantenía una abierta investigación en torno a la participación que tuvo la Policía Metropolitana de la capital venezolana en los hechos violentos en los que murieron alrededor de 19 personas el 11 de abril de 2002 y que provocaron el derrocamiento del entonces presidente Chávez. Acusado con frecuencia por la oposición de actuar alineado con la política del presidente, Anderson, sin embargo, fue también el principal acusador público en el caso de los pistoleros del Puente Llaguno, un grupo de partidarios del presidente Chávez que dispararon el 11 de abril de 2002 desde las proximidades del Palacio de Gobierno en Caracas. Del mismo modo, Anderson acusó además al alcalde de Baruta, una zona de clase media en Caracas, Enrique Capriles Radonsky, miembro de la oposición, por una serie de incidentes ocurridos en la Embajada de Cuba en Venezuela. Ahora vamos con los hechos. A las 11 de la noche del día jueves 18 de noviembre de 2004, Danilo Anderson fue víctima de la explosión de dos aparatos contentivos de C4 que fueron colocados debajo del asiento del conductor de su camioneta Toyota Autana. El hecho creó una onda expansiva que dañó edificaciones cercanas y prácticamente calcinó su cuerpo. Anderson conducía su vehículo desde el Instituto Universitario de Policía Científica, ubicado en Bellomonte, hasta su residencia. Se cree que el explosivo fue activado por medio de un teléfono celular. En el lugar del crimen se presentaron poco después altos funcionarios y autoridades del gobierno nacional, como vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, el fiscal general Isaías Rodríguez, el alcalde mayor de Caracas, Juan Barreto, diputados a la Asamblea Nacional y dirigentes políticos tanto de fuerzas gubernamentales como de la oposición. Anderson contaba con la protección de los cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, acostumbraba a prescindir del guardaespaldas que tenía asignado cuando acudía a la universidad, ya fuera para impartir clases como profesor del Instituto de Policía Científica o para recibirlas, pues cursaba estudios de posgrado. Al parecer, los autores del atentado conocían esta situación de desprotección y aprovecharon uno de los momentos en los que estaba desprotegido y conducía él mismo su vehículo.
Después de varias horas de pruebas y análisis se determinó que el cuerpo efectivamente era de Danilo Anderson. De acuerdo a las experticias forenses, no fueron hallados restos de cenizas en el paladar, en la tráquea y los pulmones, con lo que se demostró que el hoyo occiso no respiró durante el momento del incendio. En la escena del crimen fueron encontrados sus 2 celulares, una pistola Glock 9 mm, una agenda electrónica, un anillo, una cadena de oro y la foto de una mujer. Después del hecho, las autoridades comenzaron una investigación sin precedente con múltiples sospechosos que incluían a la periodista Patricia Poleo, al empresario de medios y banquero Nelson Messerschmidt y otros muchos sospechosos. Fueron como más de 100 sospechosos, sin mentirles. En esta investigación terminaron responsabilizando a los excomisarios de la PTJ y DICIP. Otoniel y Rolando Guevara fueron detenidos el 26 de noviembre de 2004 y fueron sentenciados el 20 de diciembre de 2005 a 27 y 30 años de cárcel respectivamente. El mismo día de la detención fueron abatidos de manera extraña 2 sospechosos del caso, Antonio López Castillo y Juan Carlos Sánchez. Por el crimen también fue responsabilizado Juan Bautista Guevara, el primo de los hermanos Guevara, quien fue detenido el 20 de noviembre de 2004 y un año más tarde fue sentenciado a 30 años de prisión. Hacia agosto de 2005, las autoridades venezolanas habían detenido a Giovanni José Vázquez de Armas, quien se convertiría en el testigo estrella en este caso, un antiguo miembro confeso de las Autodefensas Unidas de Colombia, la organización colombiana paramilitar de ultraderecha. En el testimonio jurado del 29 de agosto de 2005, Vázquez de Armas declaró que había participado en 2 reuniones para planificar ataques en contra de altos miembros del gobierno venezolano. Alegó que los participantes del segundo encuentro habían fijado como objetivo al fiscal Danilo Anderson. Después de aquel segundo encuentro, Vázquez de Armas dijo que recogió 12 kilos de explosivos C4 en Panamá y lo transportó a Venezuela. La fiscalía, para ese entonces en manos de Isaías Rodríguez, promovió a este testigo y aseguró que había visto con sus propios ojos cómo un grupo de personas habían tramado y llevado a cabo el asesinato del fiscal. Más tarde, la credibilidad de este testigo entró en duda después de que se descubriera que tenía antecedentes penales en su nativa Colombia por fraude de identidad y no era más que un farsante, pues no era el psiquiatra que había jurado ser. El fiscal general para ese momento, que les había mencionado antes, Isaías Rodríguez, prohibió difundir información sobre el caso Anderson a la prensa nacional, que organizaba una investigación paralela sobre la vida de este personaje. La prohibición de hablar sobre la vida privada y la presunta fiabilidad de Vázquez se levantaría en agosto de 2006. Mientras Vázquez era protegido por el gobierno, todas las pistas apuntaban a la existencia de una pieza fundamental en un entramado complicadísimo, difícil de desenmarañar, pero de mucha importancia. Tras meses de llamadas telefónicas, fuentes encubiertas y encuentros a medianoche, la verdad salió a flote. El 20 de enero de 2006 fue publicado un artículo titulado así: Vázquez estaba preso el día de la supuesta reunión en Panamá. Documentos colombianos aseguraban que el supuesto principal testigo de los planes del asesinato de Anderson se hallaba tras las rejas el día que supuestamente había asegurado se habían dado los toques finales al crimen en la selva de Darién en Panamá. La razón, suplantación de identidad. Iba a pequeños poblados haciéndose pasar por psiquiatra y recetando a inocentes y enfermos, cuando en realidad escasamente tenía el título de bachiller. Presentaba diplomas de participación en el FBI, eso también era mentira. Su historia era una imprecisión tras otra. Tanto Isaías Rodríguez como el actual presidente de la República, Nicolás Maduro, desestimaron la información que el gobierno colombiano había proporcionado sobre Vázquez, alertando sobre el fraude. Maduro incluso señaló que desde Bogotá intentaban desprestigiar al testigo principal como parte de una campaña internacional para destruir a Hugo Chávez. Bien, ahora que hemos hablado de los hechos e inconsistencias en este caso, hablemos de las diversas teorías alrededor de su asesinato. Según el opositor Pablo Medina Chávez, el ex vicepresidente José Vicente Rangel y el entonces fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, fueron los autores intelectuales de la muerte del fiscal. Según esta versión, fue asesinado para ocultar que el mandatario Hugo Chávez había renunciado en medio de la escalada de violencia en vez de ser derrocado, como decía la versión oficial. El ex senador dijo en una entrevista que Anderson estaba por imputar al entonces ministro de la Defensa, el general Lucas Rincón, quien en ese entonces no tendría otra opción que confesar la verdad ante las Cortes.
Según Medina, Chávez en ese momento no tenía el control judicial que llegó a tener en un futuro y Anderson estaba empeñado en realizar una investigación exhaustiva pese a que era chavista, ya que estaba siendo presionado para que participara en los esfuerzos del gobierno por ocultar la verdad. Por otra parte, tenemos a la hermana de Danilo Anderson, quien en una entrevista concedida en el año 2014 aseguró que los asesinos estaban entre quienes cargaron la urna. En ese momento habían pasado 10 años desde el asesinato del fiscal y su hermana no dudó en afirmar que el principal autor de la muerte se encontraba en los actos fúnebres cargando el ataúd de su hermano. Marisela Caraballo Anderson afirmó que aún dudaba de las intenciones de las personas ligadas al gobierno que acudieron a los actos fúnebres. Estimó que al cargar el ataúd lo hacían como asegurándose que estaba muerto realmente. Aseguró que el gobierno le hizo al menos 18 promesas de justicia y se dirigió directamente al exfiscal Isaías Rodríguez diciéndole dónde están las piedras que iba a remover. La hermana del fiscal además mantiene en su memoria el nombre del vicepresidente para ese momento, José Vicente Rangel, como implicado en el caso, y sus sospechas se basan en la rapidez de este al acudir a la escena del crimen. Así, no descarta que la muerte de Anderson hubiese sido un hecho planificado debido a que su hermano llevaba importantes casos con pruebas de hechos comprometedores contra el actual gobierno. Además, se presume que Anderson cometía hechos irregulares con intermediarios y banqueros implicados en tribus judiciales y en compañía de la banda Los Enanos. Hay otra cosa importante e interesante sobre las declaraciones de la hermana de Anderson, y es que ella dice que, aunque es su hermano y lo ama sobre todas las cosas, para recibir una muerte tan monstruosa y después de rasgar sobre los hechos y sobre el asunto, encontramos estiércol. Esto fue exactamente lo que ella dijo. Y dice que aparecía la famosa banda de Los Enanos que les había mencionado anteriormente en las actas. Además, hay otras versiones que dicen que él había comenzado una cacería de brujas de empresarios y banqueros y, según las malas lenguas, también practicaba de forma muy seguida extorsión y esto había hecho que su nivel de vida se elevara, de manera que él vestía trajes lujosos, tenía muchas cadenas de oro, relojes, tenía en general una vida bastante lujosa, pues que se basaba en la extorsión y que esto pudo haber llevado también a su muerte, pues tal vez se metió en donde no debía meterse, pero estos son simplemente teorías, rumores, realmente no hay nada confirmado en este caso, es muy misterioso. Hay otra teoría también de Asdrúbal Aguiar, ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos, que denunció que en el asesinato había altos funcionarios del gobierno. Esto sería también lo que venían denunciando las teorías anteriores, solo que varían un poco la una de las otras. Y bueno, así finaliza el caso del día de hoy. Cuéntenme qué les ha parecido, díganme su opinión. Yo les voy a dar mi opinión al respecto rápidamente. Yo pienso que sí hubo altos funcionarios del gobierno y pienso que estos nombres que se siguen repitiendo, Isaías Rodríguez, José Vicente Rangel, entre otros, realmente sí tuvieron algo que ver de manera muy directa con este asesinato, como dicen autores intelectuales del asesinato del fiscal Danilo Anderson, debido a que las pruebas y las investigaciones, las teorías de muchas personas, incluyendo la hermana del fiscal, apuntan a que fue así, a que se forjaron actas. Tiene muchas irregularidades este caso, la verdad es interesantísimo y pienso que no sabremos la respuesta sino hasta que pues el actual gobierno salga del poder, y creo que pues esperemos que sea pronto para poder realmente saber qué fue lo que sucedió y hasta qué punto fue manipulado este caso. Yo soy Vivi y nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones y seguirme por mis redes sociales. Los links están en la descripción de este video.